Bueno, ahí veo que se van agregando nuevas personas. Bienvenidas. Bienvenida, Mile. Brevemente, antes de zambullirnos al hermoso mundo de los caballos salvajes, Raquel es una gran amiga mía. Ella, la verdad, caballos se agudizó muchísimo desde que la conocí por, por su sensibilidad y por su conocimiento. Así que espero de corazón que esta charla nos sirva a todos y a todas eh, como para aprender un poquito más de todo lo que ella vivió y sabe, y además de saber, siente y sabe compartir lo que siente y lo que sabe. Así que creo que es una bendición gigante para todos los que estamos acá en esta charla. Ahí se nos fue Juan. Ahí está, ahí regresé, perdón. Ahí. Che, les decía bueno, que creo que es una bendición gigante el, además de aprender un poco más de estos caballos cimarrones que viven en la provincia de Buenos Aires, aprender a ver el mundo del caballo a través de los ojos de Raquel, que, que creo que es muy rico. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas y vamos a ir empezando. Gracias, Juan. Voy a hacer tu presentación. Yo conocí a Juan hace un par de años a través de la gran maestra Nay Slotnick, que está hoy con nosotros también. Y para mí definir un poco a Juan, definir su profesión, lo considero como un domador con muchísima apertura mental, con muchísima flexibilidad a la hora de aprender visiones nuevas, ¿sí? Y yo la denomino persona puente. Para mí persona puente es persona que está uniendo la visión tradicional con la visión más evolucionada que estamos viendo hoy en día. Es una persona que puede contactar e influenciar a personas que están un poquito más cerradas a nivel de visión. Y creo que Juan es una persona en Argentina súper adecuada para eso. Para mí, una de sus grandes cualidades como domador y como jinete es la capacidad mental y sensitiva que tiene de calmar a cualquier tipo de caballo, y eso es una de las cosas que más me impactó y más me llamó la atención de él. Los caballos que he montado, domados por él, tienen un carisma especial, están contentos, tienen ganas de ir hacia adelante, son colaboradores, y eso es un matiz de su doma. Por la parte que vamos a ver hoy de caballos salvajes, lo que más me llamó la atención es su interés por conocer la realidad del caballo. Así que gracias, Juan, porque esta charla es posible gracias a ti. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Raquel. Y vamos a empezar entonces ya a introducirnos en el mundo de los caballos cimarrones del Parque Provincial Tornquist. Vamos a hacer una breve reseña histórica como para que de alguna forma podamos entender cómo llegaron estas poblaciones de caballos, que para los que no saben son alrededor de 400 individuos. No sabemos exactamente cuántos, porque a pesar de que hubieron varias personas que hace años los investigan, el territorio es tan vasto en el cual ellos habitan, son 2000 hectáreas de parque provincial, pero que a la vez como el estado de los alambrados no es... no está perfecto, sucede que los caballos por momentos se van a lugares más altos de las sierras, incluso pasan a
a otros lados de las sierras donde, que están incluso por fuera del parque. Estos caballos llegaron en la década del 40, algunos textos dicen que fue en el 42, otras personas me han hablado que fue en el 49, todos de la raza criolla, y a partir de ese entonces se fueron reproduciendo y viviendo y adaptando y pastoreando lo que el pastizal serrano tenía para ofrecerles, al cual se adaptaron muy bien, y llegaron hasta el día de hoy formando múltiples bandas con una población aproximada de 400 individuos en total. ¿Te gustaría agregar algo, Raquel, de esto? Sí, vamos a añadir alguna cosita más. Hay algún estudio científico sobre esta población de caballos salvajes que han cuantificado bandas natales, en algunos años han sido alrededor de 40, en otros años han sido 66, ¿sí? Los registros que hay es entre 40 y 66 bandas natales, grupos familiares. Y tenemos también depredador, hay puma, ¿sí? Lo que pasa es que hay muy poca población de puma, muy poca densidad de población, ¿sí? Es un nivel de depredación bajo, pero existe. Claro. Y algo que también queríamos compartir con Raquel fue nuestra motivación para, al momento de decidir viajar. Nosotros viajamos en diciembre del año pasado. Torquist queda en el sur de la provincia de Buenos Aires y es un sistema de sierras en el medio de una pampa, digamos. Es un ambiente en sí mismo muy bonito para quienes no conozcan, y cuando nos enteramos que existía esta población de caballos, que a la vez había gente que nos decía que habían 800 caballos, había otra gente que nos decía que habían 200, había otras personas que nos decían que por cuestiones de endogamia habían caballos pero que eran deformes. Entonces nosotros fuimos un poco haciendo como una breve investigación antes de viajar, y finalmente fuimos y estuvimos 3 días junto a un guía caminando por las sierras, digamos, durante jornadas enteras, caminando por las sierras y sencillamente observando y estudiando estas poblaciones. Yo me dediqué principalmente a tomar fotos, tomamos más de 1.600 fotos durante esos 3 días, de las cuales hicimos una pequeñísima selección para compartirles hoy, y Raquel se dedicaba a tomar notas en su cuaderno de a hacer un registro de todos los aspectos comportamentales que íbamos observando. Así que, como para empezar un poco, quisimos compartir esta imagen. No sé si en los celulares se verá bien. Es un poco como para ayudarlos a visualizar cómo es el ambiente donde viven estos caballos. Hay por momentos pampas y por momentos sierras. Los caballos principalmente suelen estar abajo, pero también vimos caballos que subían bastante que estaban bastante alto en la sierra. Así que decime, Raquel, si querés que pase con otra foto o si querés comentar algo de esta foto en particular. Bueno, comentar simplemente, nosotros no llegamos a verlo de cerca, vimos de lejos los caballos que estaban bien arriba, a veces estaba algún caballo en solitario, y por información del guía,
parece ser que son individuos más ancianos, los que están arriba en la cima de la montaña en solitario, ¿sí? Era algo que nos llamó la atención, ¿sí? Luego también la geografía del lugar es básicamente como se ve en esta diapositiva, ¿sí? Son montañas onduladas, valle tras valle, con cursos de agua entre los valles y bastante pastizal, ¿sí? Nos encontramos los caballos, ahora verán en las fotografías, en muy buen estado de salud. Exacto. Bueno, más vamos o menos, a ir con... sí, una cosita más, Juan. Más o menos Sí, la máxima distancia que nos pudimos acercar a ellos sería como a unos 30 metros, es decir, pudimos estar muy cerca de ellos. A mí no me pareció una población esquiva, comparado con otras que he visto. Me pareció una población que podía tener ciertos sustos, pero nos dejó acercarse bastante. Asimismo, el 60-70% de las observaciones fueron a través de prismáticos, ¿sí? Algunas del 30-40% de observaciones las pudimos hacer a simple vista. exacto. Creo Otra que hay cosa... ¿hay algún micrófono encendido, Juan? Que creo que tú lo puedes chequear y cerrarlo. A ver. Ahora, en este preciso momento, no estoy escuchando a nadie yo. Bien. Algo que me parece interesante de comentar, que dentro de las diversas bandas natales, o sea, las bandas con uno o más padrillos, con yeguas, con cría, percibíamos que habían distinta percepción del humano, digamos. En principio veíamos que habían bandas que frente a nuestra presencia permanecían apacibles y habían otras bandas que eh, uno podía percibir que eran un poco más esquivas, Sí. Lo cual a mí me pareció muy, muy interesante, porque uno de pronto, o en mi caso, que este viaje fue la primera vez que fui a ver caballos salvajes, uno visualiza los caballos salvajes como un todo, como una unidad, y sin embargo, dentro de esa unidad existen eh, diversas bandas con diversos temperamentos eh, que, que de alguna forma me animaría a decir que las bandas comparten hasta cierto punto. Buenísimo. Ahí preguntan, Juan, ¿cómo te sentiste están preguntando un alumno, ¿cómo te sentiste la primera vez que viste los caballos salvajes? Para mí fue difícil de describir. Eh, me conmovió ver como una presencia en los caballos salvajes que yo en los caballos domésticos jamás vi. Una forma de habitar su cuerpo, una forma de mirar, una forma de moverse, que me pareció muy diferente a muchos otros caballos que he visto, incluso caballos ariscos. Y después quedé alucinado con su belleza, con el estado, como decía Raquel, con caballos con muy buen estado de salud. Está bien que nosotros fuimos en diciembre, donde las pasturas, digamos, hay mucha mayor oferta forrajera que en invierno, pero en ese momento era impresionante. Se veían, descubrimos con Raquel en las fotos caballos con músculos que jamás vimos en caballos domésticos. Entonces, eso para mí fue impresionante. Eh, Así que, bueno, básicamente eso, para mí fue muy, muy conmovedor verlos. Buenísimo. Juan, sí que hay un micrófono encendido, ¿eh? Cuando tú hablas, Bien, a veces se escucha. bien. A ver. Dicen que creen que es bow,
Bou de España. Bou de España, un podólogo, me parece. Sí. Ahora. Listo. Está. Perfecto. Buenísimo. Ok, ¿quieres que vayamos pasando fotos? Vale. Ahí estamos. Esto, digamos, una de las cosas que más me impresionó a mí, como veníamos mencionando recién, el buen estado de los caballos en su estado de salud general. Por supuesto que también vimos caballos y especialmente padrillos como con lastimaduras viejas cicatrizadas, y vimos padrillos adultos que se notaba bueno, que tuvieron sus heridas, y me imagino que habrá muchos que por esas heridas morirán, más que probablemente por el hecho de no tener atención veterinaria, ¿no es cierto? Eh, pero sí como una visión general de un muy buen estado de salud, y esta marca en el barro para mí fue muy impresionante porque se nota perfectamente la ranilla, se nota perfectamente el buen estado general de los vasos de los caballos de Torquist. Lo cual quienes están interesados en la podología saben que mucha de la podología moderna se basa en el estudio de cómo los caballos desgastan naturalmente sus cascos como para imitar al momento de desvasar ese desgaste natural y fisiológico que se da en el casco de los caballos. Y esta foto para mí es como un claro indicio de eso, ¿no es cierto? Así es. Buenísimo. Vamos a la siguiente, si quieres, Juan. ¿Querés comentar la voz esta, Raquel? Sí. Esto es una banda natal, un grupo familiar típico. Sí, digo típico porque más o menos el número de individuos normalmente es este. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 individuos. Tenemos en la parte superior de la fotografía una yegua de pelaje castaña con su potrilla o potrillo. No sabemos si es macho o hembra, ¿vale? Tenemos detrás de ella otra yegua negra. Tenemos al lado inferior izquierdo otra yegua negra con un potro macho de más o menos 2 años a su derecha. Y tenemos a la derecha, en la parte inferior, el semental, el padrillo. ¿Sí? Esta es una banda natal típica de muchísimas, podría ser de cualquier población de caballos salvajes del mundo. ¿Mm? Encontramos también que dentro de esta banda natal hay subgrupos. En la siguiente fotografía tenemos un subgrupo. ¿Sí? Estos son 3 de los que habían en la fotografía anterior. Tenemos a la izquierda el semental o padrillo, a la derecha su supuesto hijo, porque no le vimos nacer, pero suponemos que es su hijo, que calculamos que debe tener entre 1 año y medio y 2, y al final apenas se ve, pero está la mamá. ¿Okay? Es un subgrupo dentro de esa banda natal. Padre, madre e hijo. Algo interesante para comentar es que también en el parque vimos mucha diversidad en cuanto al número de individuos dentro de las bandas natales. Tuvimos la oportunidad de ver un solo padrillo con una sola yegua, hasta ver esta banda natal típica, y también vimos bandas donde habían muchos más individuos. Y esa diversidad a mí también me llamó mucho la atención. Sencillamente lo quería comentar. Sí, Paso a la la verdad siguiente es foto. que
No, espérate, Juan, un momento, comentamos un poco más esto. Es un rasgo que sí llama mucho la atención porque hay muchas poblaciones que tienen números similares de individuos dentro de la banda natal, ¿sí? Entre 3 y 8 yeguas, 3 y 6 yeguas, más la descendencia, más el semental. Entonces es verdad que nosotros en esta población de 400 y pico individuos vimos mucha variedad en el número de individuos por banda natal y después vimos que las bandas natales estaban muy cerca entre ellas, entre banda y banda. A veces vimos bandas a 30 metros una de la otra. Eso es muy cerca entre bandas natales. En esta foto también vemos que el anterior, perdón, hay Perdón, una la cambio, pero tiene un ahí pequeño está. delay. Ahí está. No te preocupes. Una cosa que normalmente no tenemos en cuenta y que es súper importante en los caballos salvajes, y es que desde bien pequeño el potrillo macho se fija mucho en su papá, se fija mucho en el comportamiento de su papá, en lo que hace. Enseguida empieza a actuar de manera muy similar a él. Por lo tanto, el potrillo macho capta muchas características comportamentales de la mamá, porque se alimenta al lado de ella, camina al lado de ella, pero durante mucho tiempo también está cerca de su padre, ¿sí? Claro, y también vimos, Raquel, quienes asumíamos que eran padres hijos, adultos, o sea, hijos en bandas natales, veíamos un padrillo que calculábamos que podía tener 8, 9, 10 años, junto a quien asumíamos que era su hijo, que tenía 4 o 5 años. Es una banda con la cual pudimos estar muy cerca el primer día que fuimos a caminar, que llovía, y nos quedamos al reparo de una piedra donde almorzamos y los vimos muy cerca, y era muy lindo de ver eso, cómo se parecía como que se dividían las tareas había uno, el más joven estaba más cerca de la banda natal, y el adulto más, el macho más adulto, se quedaba un poco alejado, un poco observando con otra perspectiva el devenir de su banda, lo cual era muy, muy lindo de ver. Ahí está. Esto se ve también en muchas poblaciones de caballos salvajes, aunque se crea que no es así, es así. Hay muchas bandas natales que tienen 2 caballos adultos enteros. En ese caso no sabemos si eran padre e hijo, pero eran calcados físicamente, o sea que es muy probable que lo fueran. Y sí que es verdad que los comportamientos eran un poco diferentes de uno al otro. Se suelen dividir tareas cuando hay 2 sementales. Uno suele ser más experimentado y es el que más se dedica a la reproducción, y no sabemos si el hijo por ahí de adulto sigue aprendiendo de él. También pueden ser hermanos, pero es más probable que sean padre e hijo, mucho más probable. Bueno, voy con la siguiente foto. Vale. Tiene más o menos 5 segundos de delay. Bueno, acá vemos esta yegua con cría. Lo que a mí me llamó mucho la atención de esta foto, que me imagino que Anaí ya lo tiene que haber detectado, es la sincronía entre la madre y la cría, cómo a la distancia a la cual avanzan y cómo avanzan sus miembros al mismo tiempo. Eso que es algo tan propio de la naturaleza equina, el poder verlo en los caballos cimarrones de Torquist fue
algo muy, muy, muy lindo para mí. Buenísimo. Y además, como que a veces parece que la sincronía sea un momento como este, tomado en un milisegundo de fotografía, y da la sensación que el resto del tiempo no hay sincronía, y no es así. La mayoría de observaciones que realizamos están en sincronía, ¿sí? La mayoría de cosas que vemos, de movimientos que vemos entre ellos, están en sincronía. Entonces, creo que esto es una cosa a tener en cuenta en la naturaleza del caballo. Una de sus bases más importantes es la sincronía. Si los caballos no aprenden a sincronizarse desde pequeños, en una huida en grupo pueden chocar unos con otros y pueden caer. Por lo tanto, ya solo por supervivencia, desde bien pequeñitos, aprenden la sincronía al lado de la mamá, a través del juego, ¿sí? Entonces, en este caso se ve muy claramente, y también vemos además, o por lo menos a mí me da la sensación, por la amplitud del tranco y por la impulsión que lleva el potrillo y la mamá, que el potrillo ya va adquiriendo el tipo de movimiento que tiene la madre, desde bien joven. Claudio, ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Y también llama un poco la atención el buen estado físico de la madre y del potrillo, ¿no? Lactante, sí. Cómo realmente se los ve como muy, muy sanos, que para nosotros fue muy grato de ver porque, como les contaba antes, nos habían dicho un montón de cosas respecto de estos caballos y la verdad es que fue una alegría encontrarlos así de sanos. Buenísimo. Bueno, y acá vemos a este, no sé si es potrillo o potranca. Es un macho. Es un machito. Como les contaba Raquel, hay cursos de agua que van bajando de las sierras y por momentos se hacen ojos de agua a donde bajan a beber los caballos y las yeguas. Y en este momento el potrillo está saltando un curso de agua y justo tuvimos la gracia de capturar ese momento que un poco simboliza lo que es la adaptación del caballo a un ambiente serrano, digamos. El caballo desde que nace tiene que aprender a andar entre piedras, entre esas matas de cortaderas, y tiene que, digamos, el medio mismo lo estimula como para desarrollar esa fuerza y esa agilidad que necesita para su supervivencia. Así que, bueno, queríamos compartirles esta foto con ese sentido. Buenísimo. Sí, el ambiente donde nace el individuo y donde se desarrolla va a determinar su estado físico, sus características físicas y también sus características comportamentales, ¿sí? En un ambiente serrano como este, es más fácil que el caballo tienda a hacer este tipo de saltos que en un ambiente, por ejemplo, cuando estudiamos los caballos del llano venezolano. Los potrillos no hacen esto de pequeños, no, porque no se encuentran ambientes así. Entonces, desde bien pequeñitos, a esta edad, antes de esta edad, de recién nacidos hasta el mes más o menos, lo que sucede es que se empiezan a unir las neuronas que están involucradas en el movimiento, empiezan a tener nuevos circuitos relacionados con el movimiento que necesitan hacer, ¿sí? Esto es algo que difícilmente vemos en caballos domésticos. En caballos domésticos no se da la oportunidad de que el cerebro del potrillo
tenga estas conexiones neuronales tan importantes en el movimiento. ¿Por qué estás de los Juanca? ojos. Escuchando. Por favor, Francisco, ¿podría silenciar el micrófono? Gracias. ¿Sí? Entonces, es importante también en esta fotografía lo que no se ve. Lo que no se ve dentro del cerebro del caballo, la cantidad de neuronas que se empiezan a poner en conexión entre ellas para formar circuitos que les van a ayudar a tener una mayor propiocepción para vivir donde tienen que vivir. Bueno, en esta foto podemos ver en el margen izquierdo inferior a Javier, nuestro guía que Puse nos acompaña. recién el Zoom, no lo tenía, pero recién me sumo al Zoom este de los caballos. Qué bien. ¿Qué te llegó? Ahí. Ajá. ¿Podrían silenciar sus micrófonos, por favor? ¿Perdón? No, si lo silencias te escuché. Bueno, cosas que pasan. Les comentaba que en el margen izquierdo inferior está Javier, que fue un excelente guía que nos llevó por todo el parque, y vemos al semental, al padrillo, con su cría. Ellos formaban una banda natal de 3 miembros, digamos, el padre, la madre y el potrillo, y nos interesaba un poco transmitir cómo el potrillo pasa mucho tiempo cerca de su papá, y su papá obviamente pasa mucho tiempo cerca de su potrillo, y cómo aprende un montón del padre también. Así que con ese sentido queríamos mostrar esta foto. Totalmente. Esta es una de de los momentos que más nos pudimos acercar a ellos. Se ve un alambre en la fotografía, se ve el reflejo de un alambre, es un alambre roto que nos encontramos en el suelo y Javier lo tenía en la mano en ese momento y salió en la fotografía. Tampoco se ve en la fotografía, porque está fuera de imagen, pero a la derecha del potrillo está la mamá, o sea, tenemos otras fotografías. La siguiente fotografía que tenemos nosotros sale la mamá al lado, y es importante ver que ya de tan pequeñito este potrillo, su tono muscular en este momento en que aparece una persona es muy similar al del padre, y a mí me llama mucho la atención que el potrillo no está mirando a Javier, el potrillo está con la mirada dirigida a lo que hace su padre, ¿sí? El padre no está totalmente en tensión, está en alerta, ¿sí? Está con los hollares dilatados, captando el aire que viene de Javier, captando el olor de Javier, pero si nos fijamos, la cola está bastante relajada, ¿sí? Está ahí en atención, en alerta. El hijo está de una manera muy similar, y aunque también ve a Javier desde el ojo izquierdo, pero la atención está focalizada en lo que hace papá, que es más importante. ¿Querés comentarla, Raquel? Sí, este es un subgrupo dentro de otra banda natal, en la que no se ve el padrillo está fuera de foto. Tenemos 2 individuos jóvenes que deben tener alrededor de 2 años, más o menos, calculamos por su estado corporal y por la longitud de sus colas y de sus crines. La estrella de la izquierda, la que tiene la estrellita en la frente, de la izquierda es una hembra, y el de la derecha es un macho.
todos los individuos que decimos que son macho y hembra es porque hemos identificado los genitales, ¿eh? En etología nunca decimos si es un macho, aunque tenga una crin súper abundante, porque a veces nos hemos confundido, ¿sí? Y al ser una ciencia, verificamos a través de la visibilidad de los genitales. Entonces, la izquierda hembra, la derecha macho, no sabemos si son hermanos, pero muy probablemente serán del mismo padre y de diferentes madres. Y para mí lo que resalta en esta fotografía es que los caballos están atentos a nosotros a través de las orejas, pero bastante relajados. Se puede observar en su mirada, en los labios, ¿sí? Labio inferior un poquito caído, y se puede observar, la hembra no se ve, pero el macho tiene el posterior izquierdo descansando, ¿sí? Esto significa que hay un pequeño momento de relajación. Y esta foto la hemos querido poner por la importancia de los vínculos sociales. El principal sistema de defensa de los caballos creemos que es la huida, pero no es la huida. El principal sistema de supervivencia y de defensa del caballo cuando hay depredadores es la vida en grupo, ¿sí? Y la cohesión del grupo se realiza a través de los vínculos entre individuos. Y hay muchos momentos en que se observan esos vínculos, a veces se tocan entre ellos, comparten los espacios corporales, a veces no tanto, ¿sí? Y esta foto la hemos querido poner porque refleja un vínculo entre estos dos individuos. También se observa en la fotografía, no sé si a ustedes les da la impresión, pero a mí me da la impresión, cuando se ve la completud de la fotografía, prácticamente yo no puedo distinguir dónde... veamos el individuo central, el macho, el que es todo negro, ¿sí? Yo no puedo distinguir dónde termina su crin y empieza la crin del individuo castaño que hay detrás, ¿sí? Es como que los contornos se unen. Esto también es una estrategia con caballos que tienen pelajes muy parecidos dentro del grupo para, en el momento de posible depredación, que no se distinga demasiado bien dónde empieza un individuo y dónde termina el otro. Y esto todavía se confunde más el depredador cuando hay una huida. Cuando hay una huida es una masa, una amalgama de individuos donde no se puede distinguir demasiado bien dónde hay un punto concreto si es de un individuo o es de otro. No sé si se entiende. Sí, clarísimo, sí. A mí lo que observo en esta foto también es el nivel de intimidad entre quienes asumimos que son hermano y hermana, que están realmente muy cerca, que en caballos domésticos lo observamos justamente cuando hay relaciones de mucha confianza, de relaciones construidas en años usualmente. Sí, estos por lo menos será una relación construida en 2 años, Claro. pero sí que es verdad que dentro de las bandas natales, entre todos los individuos, hay muchas bandas natales que durante toda la vida adulta de las hembras reproductoras, están toda su vida juntas. Hay otras bandas natales que no, hay otras bandas natales que se separan los individuos en algún momento de su vida, se llama fisión de los individuos, y se unen a otras bandas nuevas, a otros individuos nuevos, y se hace otra fusión de bandas, ¿sí? Pero sí que es verdad que los vínculos se forman a través del contacto, no tiene por qué ser físico, ya vemos que ahí quizá ni se tocan en esta fotografía, ¿sí? Pero sí a través de la cercanía y de vivir experiencias juntos. Bueno,
Como ustedes saben, los caballos tienen vidas muy pacíficas y los caballos salvajes tienen vidas en líneas generales muy, muy pacíficas. Digamos, lo que hacen alrededor de 18 horas por día es pastar y reposar. Pero en el día 2 de nuestra recorrida tuvimos la gracia de encontrar estos dos machos adultos de bandas natales diferentes que, digamos, hicieron este ritual de enfrentamiento y lo pudimos registrar en fotos. Yo no sé si vos lo anotaste, Raquel, pero yo creo que habrán sido, por lo que recuerdo, alrededor de 7, 8 minutos lo que duró ese encuentro, ¿no es cierto? Mira, los minutos no los tengo anotados, pero sí tengo anotado todo lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió en esta situación es que el individuo del fondo, el que está mirando con la cabeza hacia la izquierda, es un padrillo. Es un padrillo que estaba con sus yeguas en una parte, en un risco así, en una parte hacia abajo, donde las yeguas prácticamente no las podíamos ni ver. Nos dimos cuenta después que habían yeguas. Y llegó este macho, este primer macho que vemos aquí de frente, llegó con otro macho. Suponemos que son dos solteros, ¿sí? Esos dos que llegaron son dos solteros. Por lo tanto, en la fotografía, este primer individuo que vemos delante es un soltero, supuestamente, y el de atrás es un padrillo, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió fue que el soltero, el otro soltero se quedó un poco más atrás. Sigue el padrillo. Laura, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? ¿Y Francisco también? Gracias. No sé si lo puedes apagar tú, Juan, el de Laura. A ver. Abajo. Laura, Sí. ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Espérate, acá. Gracias. Bien, entonces, lo que vemos es este encuentro del soltero con el padrillo, ¿sí? Lo que sucedió fue, el soltero entró en el área, digamos, donde el padrillo tenía sus yeguas, ¿sí? No es que el padrillo vaya a defender un territorio, él iba a defender sus yeguas, ¿sí? Sus propios apareamientos, que es lo que a él le interesa. Entonces tenemos anotados gruñidos, olerse entre ellos. Sí, Pablo, padrillo es semental, padrillo es en argentino, semental es en español. Entonces, primero se olieron. Perdón, que llegaba tarde para el coso. Ahí tenemos otro micrófono por ahí, Juan. Ay, ahora perdón. No sabemos cuál es. Gracias. Ahí está. Primero se olieron, en el encuentro se olieron. Después, ¿sí? Después defecaron. Después el padrillo le pegó un pequeño mordisco en la grupa al soltero, un pequeño mordisco. Esa es la agresión más fuerte que hemos visto en 3 días de observación, 8 horas diarias cada día. ¿Okay? En el momento que le pegó el mordisco, el soltero se apartó un poco, el padrillo fue a buscar sus yeguas, el soltero fue detrás a buscar sus yeguas, el padrillo se llevó
a todas sus yeguas, empujándolas desde atrás, guiándolas desde atrás a otro lugar. Este soltero junto con el otro que está fuera de escena ahora mismo, no se ve, se fueron un poquito siguiendo a este grupo, a esta banda natal, y después les dejaron marchar y se cambiaron de lado, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. Increíble. ¿Qué más cosas vemos aquí? Vemos un estado de tensión corporal, ¿sí? A veces tenemos con los caballos muchas reticencias de que no estén en tensión, pero en naturaleza hay momentos de tensión, ¿sí? Pocas veces ocurre, pero ocurre. Entonces tenemos cuellos tensionados, mandíbulas tensionadas, toda la musculatura de la cara, el cuello, las escápulas tensionados, ¿sí? Y las orejas, cada uno apuntando a escuchar al otro individuo. De repente ya se les pasó el asunto, ¿Ok? ya parece que traían problemas entre ellos dos y todo eso. Por favor, apaguen sus... Perdón, ¿podrían apagar ¿sí? sus micrófonos, por favor? Eso está bueno, ¿no? A ver, vamos a ver si se soluciona esto. Parece que sí. Casi no se observa en la fotografía, pero este primer caballo, el soltero, tiene una herida en el hombro derecho, un poquito por debajo de la crin se observa. Esta herida aquí se ve muy pequeña, pero tenemos alguna fotografía más que está más grande y abultada, ¿sí? Seguramente será de algún encuentro, porque es un lugar típico donde puede llegar una patada de otro individuo. Pero aparte de eso, la mayoría de heridas que vimos no parecían de pelea. ¿Recordás, Raquel, que el lugar donde ocurrió este encuentro era un lugar donde había como una hondonada, como si fuese un valle donde se notaba que el pasto era más rico? Obviamente al haber laderas todos los nutrientes y el agua caen hacia el valle, y observamos que las bandas estaban como relativamente más cerca que en otros lugares, digamos, que en los lugares donde era más pampa abierta, ¿no es cierto? Cierto, sí. Era una zona donde habían bastantes encuentros de bandas. Era Sí. la zona para quedar. Bueno, y en un momento de nuestra caminata, pareció como si hubiésemos tenido un show, porque aparecieron esta banda de solteros, que son padrillos jóvenes que ya salieron de sus bandas natales y se juntan con otros machos solteros que provienen de otras bandas. Y la verdad es que nos quedamos absolutamente quietos, y ellos, vamos a compartirles 3 fotos que están en orden cronológico. Lo primero que vimos fue esto, que como ustedes pueden ver, lo que Raquel mencionaba, que se desdibujan los contornos, como en este nivel de intimidad y de juego, a mí lo que me impresionó fue ver lo permisivos que son entre ellos. Los caballos, como ustedes saben, rara vez se tocan, digamos. Y sin embargo acá, estos machos solteros se permitían un juego como de mucha confianza, por momentos más sutil, por momentos un poco más bruto, y la verdad que fue hermosísimo de ver. Sí, era una banda de 5 solteros. Me parece que en esta fotografía salen 4, pero el otro debe estar fuera de fotografía, que nos rodearon. ¿Están los 5? Ah, ¿están los 5? Ah, Sí. bueno.
Nos rodearon. Me parece que no tengo apuntada la duración, pero yo creo que entre 20 minutos y media hora los tuvimos ahí alrededor nuestro. Sí. Se tomaron mucho tiempo para los juegos, muchísimo tiempo, y ahí lo que vemos es estos acercamientos que lo que hacen es reforzar el vínculo, ¿sí? Los solteros suelen tener entre 2 años y 5 o 6 años, más o menos, ¿sí? Vimos algunos que parecían un poco más maduros y otros un poco más jóvenes. Y aquí lo que vemos mucho es el compartir los espacios vitales, ¿sí? Y esto solo lo hacen los caballos que se llevan muy bien entre ellos. Muchas veces olvidamos que el macho adulto, es el individuo que necesita tener más interacciones dentro del grupo, que realiza más interacciones. Cuantificadamente, a nivel científico, vemos que son los individuos que realizan más interacciones, por lo tanto, son los que más lo necesitan, ¿no? Y aquí son interacciones a través del olfato y a través del tacto. Lo que hacen es olerse, hacerse pequeños mordisquitos, rascarse, ¿sí? Son los comportamientos previos para iniciar un juego que será un aprendizaje para pelear por si les fuera necesario defenderse en un futuro de algo. Juan, te silenciaste el audio. Perdón, ahí estoy. Acá vemos a 2 individuos pertenecientes a la banda de solteros de la foto anterior, en lo que se llama un juego pelea, digamos. Como bien dijo Raquel, es la preparación para un eventual enfrentamiento futuro. Por ahí las personas que no tienen mucha experiencia observando estos juegos pueden creer que es una pelea, porque de hecho lo parece, pero no lo es, digamos. Ellos juegan con intensidad y se forman como acuerdos de juego que una vez que ese momento pasa, continúan apaciblemente pastando en general. Así que les queríamos compartir esto. Sí, estos juego-pelea no son agresivos, no tienen ningún tipo de agresión, aunque pueda parecer, tenemos otras fotografías con los 2 caballos con la boca abierta, que se les ve los dientes, y no se muerden entre ellos, ¿sí? Y uno con una mano encima del otro, y no se está manoteando, solamente está posando la mano encima del otro. Y hay un límite de fuerza, o sea, ellos calculan perfectamente cuál es la fuerza que necesitan para hacer estos juegos de pelea. Y además lo aprenden, van aprendiendo este límite de fuerza a medida que lo practican. Dice, ¿estos solteros después pasarán a ser padrillos de una banda? Sí, cuando cumplan 5 o 6 años entrarán en madurez sexual, por lo tanto estarán preparados para ser padrillos, y entrarán en madurez también a nivel comportamental. ¿Sí? Antes de esa edad no están preparados comportamentalmente. También vemos a nivel físico que estos juego-pelea refuerzan muchísimo toda la zona lumbar, toda la zona de glúteos, toda la zona de corvejones, el equilibrio se ve perfectamente en el caballo de la derecha, el equilibrio que se ayuda con la cola, con el coxis para equilibrarse, ¿sí? Estos juego-pelea también desarrollan mucho la capacidad muscular del macho. Dice, ¿cómo se aíslan de su banda de origen? De su banda de origen se pueden aislar de 2 maneras.
o bien los progenitores les echan, o bien ellos se van, ¿sí? Normalmente se van por iniciativa propia. Bueno, y acá vemos cómo terminó esta secuencia. Como dijo Raquel, fueron alrededor de 20-25 minutos en los cuales dentro frenaron sincrónica, a nosotros, se relajaron. Después empezó lo que vimos en la primer foto, como estos juegos de intimidad. Esa energía fue como creyendo, se dieron juegos pelea, y de calma, intimidad y reposo de una que nunca había visto así. Y lo que más me gustó a mí fue ver este nivel de cómo se permitían el abordaje entre ellos con una total confianza. Totalmente. Se ve muchísima confianza entre ellos. Se ve un estado de relación. En esa foto vimos dos individuos, pero hay otros individuos también posteriormente o anteriormente haciendo juego pelea. Entonces, hubo mucha actividad en un momento dado. Y aquí tenemos la relajación después de esa actividad, que lo que hace es soltar tensión que puede haber acumulada dentro del organismo, ¿sí? Entonces tenemos dos individuos, estos dos negros sumamente relajados, lo vemos en las posiciones del cuello, lo vemos en los ojos de los dos, también lo vemos en los ojos del siguiente caballo, del bayo, ¿sí? Lo vemos en este primer individuo que está de frente, vemos sus belfos, la comisura de los labios, totalmente relajada, en señal de bienestar, se siente a gusto, ¿sí? Toda la musculatura lateral de la cara relajada. Este individuo negro, totalmente negro, creemos que era el más joven del grupo, a nivel corporal, así lo mucho tiempo, como 10 minutos, descansando al lado de este caballo, ¿sí? Cara blanca, le estaba un soporte a él como de individuo más joven. Seguramente aprende bien. Individuos más expertos con individuos más inexpertos, ¿sí? El vallito de atrás no está tan relajado, su nuca está más alta, pero supongo que también es evidente porque es que nosotros estábamos muy cerca, no necesitábamos prismáticos ni estábamos a escasos. Este individuo delantero, la cola totalmente despegada, relajada, ¿sí? Son momentos hermosos. Bueno, acá de nuevo tenemos, todavía no sé, a ver. Vamos a esperar foto. Ahora sí. En esta foto de nuevo encontramos una sincronía exquisita, y no sé si llegan a observar ustedes la concavidad de los cascos de este primer individuo, que se nota muy bien en el posterior derecho y en el miembro anterior derecho de el individuo que está atrás. No sé si ustedes saben el sentido de esa concavidad. Se dice que como el casco es cerrado en pinzas y abierto en talones,
esa concavidad es un tejido que servir ¿Escuchas tú a mí? genera Perdón, ahí estoy. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me Bien. escuchan los demás? No, ahí está. Sí. Les comentaba el sentido de la concavidad del casco, que especialmente en suelos duros, cuando el casco impacta en el suelo, al ser un tejido, el estuche córneo es un tejido flexible, hace las veces de amortiguador, o sea, ayuda a amortiguar el impacto en todas las articulaciones del miembro. Y en este caso, en estos caballos salvajes, se nota que lo tienen marcadísimo, lo cual es lógico por el ambiente que habitan, ¿no es cierto? Eso. Ahí, Juan, a mí se me fue la diapositiva, no sé si los demás la ven. A ver. Se ha ido a todos, me parece. Bien. Aguántenme un segundito. Por favor, silencien los altavoces, los audios, que hay algún audio por ahí encendido. Gracias, Pablo. Sí, se ve. Perdón, un poco de paciencia. Por favor, ¿pueden comprobar que tengan el audio silenciado de su micrófono? Espérenme un segundito que voy a pedir ayuda. Ok. Dice aquí. Hola Raquel, hola Juan. Mientras acomodan las fotos, consulta. ¿Se presentan todos en bandas pequeñas de hasta 6 individuos? Recuerdo unas fotos que nos mostraste en otra oportunidad de los caballos en el sur que conformaban una tropilla enorme. Ok, tú estás preguntando en general, ¿no? De los caballos salvajes, ¿cómo es? El video que viste, Juliana, sobre los caballos del sur, era un video donde se habían unido todas las bandas natales, ¿sí? Porque estaban en alerta, porque habían visto a la observadora, a la persona que estaba observando, tenían miedo y se habían unido, ¿sí? Pero ahí también habían varias bandas natales juntas. Entonces, siempre se presentan en bandas natales. Hemos visto alguna monogámica y después hemos visto otras poligámicas. Dime, Juliana, si queda clara la respuesta y si no, la aclaro un poquito más. Máximo, el número de individuos que hemos visto en bandas natales
han sido alrededor de 12 individuos, 12, 13, 14, no más. Más individuos, el semental no puede estar pendiente de todas las yeguas, se le van, se le escapan. Ahí lo tenemos, Juan. Ya está la diapositiva. Ahí está, sí, Ahí perfecto. está. Bien. Bueno, esta diapositiva, a ver, tuvimos muchas situaciones en que los caballos pasaban relativamente cerca nuestro, trotando en tensión, galopando en relajación o en tensión. Había algunas persecuciones a veces entre ellos que no sabíamos muy bien lo que pasaba. Y bueno, en una de estas idas y venidas de individuos salió esta fotografía, ¿sí? En la que para mí hay un poco de tensión en la tonicidad muscular, pero no demasiada, porque las colas también están relajadas, ¿sí? Y vemos casi siempre los caballos trotando y galopando, por no decir siempre, con el perfil de la cabeza. Entonces es como ellos se sienten cómodos, con el perfil de la cabeza por delante de la vertical. Y esta es una de las muchas fotografías que tenemos de sincronización, porque ya les digo que esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que creemos. Claro, y ocurre muchas veces en formas diferentes de las que, digamos, esta es una sincronización obvia, porque sus miembros están sincronizados, el aire al cual van, que es un trote, está sincronizado. A veces hay sincronías en cuanto a cómo pastorean, a cómo se mueven al momento de pastorear, que de pronto son más difíciles de detectar. Sí, son más difíciles de detectar y la etología estamos cuantificando ese tipo de sincronizaciones también al pastar. Y bueno, también quería destacar en esta diapositiva que vemos los mentones tensos, ¿sí? Pero la mirada del caballo está relajada, ¿sí? Y esto lo veíamos con mucha frecuencia. Caballos atentos, otros caballos más en alerta, pero las miradas solían estar en general muy calmas, ¿sí? Y es lo que decía Juan antes, que hemos visto individuos con mucha presencia y con mucha tranquilidad. Sí. Paula, ¿podrías silenciar tu audio, por favor? Gracias. Bueno, acá vemos 4 individuos galopando, también en una sincronía muy fina. Digamos, se puede apreciar cómo las distancias entre ellos son realmente están realmente muy cerca. Y un poco con esta imagen queríamos ir cerrando la charla, como para buscar transmitir esto que es tan propio de la naturaleza del caballo, que es el sincronizarse. Así que no sé si vos, Raquel, querías agregar algo más. Sí, esta imagen es para finalizar la charla. Vemos otra vez de nuevo los perfiles de las cabezas por delante de la vertical. Es esta actitud, esta sensación que tiene el caballo de ir hacia adelante, de no cortar el movimiento, de permitir el movimiento hacia adelante. Una vez más, vemos sincronía en estos dos individuos que se ven más en el galope, ¿sí? Avanzando primero la mano izquierda, los dos. Una vez más, vemos miradas relajadas, a pesar de estar los mentones apretados, ¿sí?
Y mi sensación es que estos caballos que hemos visto son caballos muy seguros de sí mismos, muy seguros de sus acciones, muy seguros de lo que hacen, porque un caballo en plena naturaleza y que hay depredación, aunque haya poca, pero hay depredación, no pueden permitirse realizar demasiados fallos, ¿sí? Un fallo les puede costar la vida. Por lo tanto, los caballos salvajes, como estos que hemos visto, igual no, si no les queremos llamar salvajes, les podemos llamar ferales, cimarrones, ¿sí? Son caballos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo doméstico, muy seguros de sus acciones, de lo que hacen. Sí. Sí. Sí, definitivamente eso era un poco lo que, cuando me preguntaban al principio qué sentí yo con ellos, sentí eso, como una presencia muy potente, parecía como una calma interior y una seguridad muy, como mucho enraizamiento, que es algo que la verdad que lo sentí muy distinto a los caballos domésticos fue como miradas distintas, la verdad, me transmitían algo muy distinto, como de otra, de otra, de otra postura frente a la vida que llevan adelante. Sí, hay que recordar que cualquier caballo, viva donde viva, sea doméstico, sea cimarrón, siempre va a buscar esta calma, ¿sí? Lo bonito de estudiar caballos salvajes, aparte de la hermosura y los regalos que puedes ver y sentir a través de verlos, lo bonito es ver esa calma, sentir esa calma. Para mí, uno de los mayores regalos que puede tener una persona que le gusten los caballos es ver una vez en su vida caballos ferales, ¿no? Caballos salvajes. Para poder sentir esa calma y saber que cada caballo esté viviendo la situación que esté viviendo, siempre va a buscar esta calma que estamos viendo aquí en esta fotografía. Siempre. Siempre va a tratar de alguna manera u otra de buscarla, de la manera que le sea más fácil a él. Raquel, ahí preguntan en el chat si la sincronización se da solo en caballos salvajes o en domésticos también. La sincronización también se da en domésticos, porque es un comportamiento, hay comportamientos que son innatos y otros que son aprendidos. Y la mayoría de comportamientos son innatos y se desarrollan y se perfeccionan con el aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, un caballo que haya nacido solo, por ejemplo, pongamos el caso extremo, un caballo que ha nacido con su mamá, después lo han separado, lo han aislado, se va a poder sincronizar con otro caballo en un futuro por el componente genético de ese comportamiento, de la sincronización. Lo que pasa es que no va a tener la parte desarrollada, la parte aprendida, le va a costar un poco más. A los caballos domésticos les cuesta un poco más, es decir, a los salvajes les es muy fácil porque de recién nacido, en el momento que se levantan y empiezan a seguir a la mamá, ya lo practican para el resto de su vida, ¿sí? Muchos de los caballos domésticos, en Argentina más, pero en España hay muchos caballos domésticos que están aislados. Entonces no tienen la oportunidad de desarrollarlo tan profundamente como los salvajes. Preguntan también si va a haber unos minutitos para hacer preguntas al final, y sí, estos son los minutitos. Si quieren, abren el chat, si quieren se desmutean, y si no, lo escriben en el chat. Hola Raquel y Juan, ¿cómo están? ¿Me Hola, escuchan? Mile. Hola. Bueno, primero quería agradecerles porque estuvo hermosísima la charla y
bueno, me hizo recordar un poco cuando volvieron de ese viaje con los ojos y el corazón tan entusiasmados y ahora que lo presenten de una forma tan comprensible me parece hermoso, así que muchas gracias por eso y verlo con mucha Gracias. felicidad. Y tenía una pregunta que les quería hacer, que no sé qué tan complicada sea, espero que no mucho, que es, ¿de qué forma podemos, porque tal vez como que hoy estamos hablando de caballos salvajes, ¿no? Pero entiendo que siempre justamente nuestro asombro parte al compararlos con nuestras experiencias con los caballos domésticos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la etología maneja este desafío de comprender un animal cuyo comportamiento se define tanto... Uy, perdón, justo me llamaron. Cuyo comportamiento se define tanto por el haber interactuado, de qué forma interactuó con el ser humano? Mira, Mile, la etología parte de la base del comportamiento del caballo salvaje, ¿sí? De cualificar los comportamientos a través de los y desarrollarlos en los etogramas y de cuantificarlos, con qué frecuencia se producen esos comportamientos, Ahí vamos a tener unas pautas generales de comportamiento para la especie caballo, Equus caballos, ¿sí? Todo lo que se salga de estas pautas fijas de comportamiento, de estas pautas generales, va a ser un comportamiento modificado, que es lo que vamos a ver en los caballos domésticos. ¿Sí? No sé si responde a la pregunta. Sí, sí, gracias. Raquel, Bueno. Sofi hizo una pregunta hace un ¿Sí? ratito y pregunta si todos los machos consiguen formar banda natal o no, y qué pasa con aquellos que no. Pues mira, yo he visto algunos machos que no, en Venezuela, ¿sí? Lo que pasa que es muy relativo, porque por ejemplo en Venezuela yo he estudiado por periodos de un mes, ¿sí? A Venezuela fui durante 3 años, un mes cada año, ¿sí? Y por ejemplo vimos un individuo que le llamábamos orejas porque le faltaba una oreja, que la perdió por una infección de garrapatas, que era muy pequeño porque nos contaron los llaneros de allá que se quedó huérfano desde muy pequeño y es un individuo que en el periodo que nosotros los vimos nunca formó una banda natal, ¿sí? Un individuo de los 120 que habían. Por lo tanto, yo estoy casi segura que habrá algún individuo que no tenga su banda natal. La frecuencia, ¿cuántos hay que no formen? No lo sé. Yo realmente tengo que seguir estudiando, quiero seguir estudiando. Hay muchísimos artículos nuevos que van saliendo cada día por leer y seguramente que en algún momento estas preguntas se contestarán, pero contestártela al 100% no te la puedo contestar porque yo considero que para tener un buen estudio se hacen falta estudios de 4 o 5 años. ¿Sí? He visto estudios de 4 o 5 años, hay muy pocos, pero ninguno he visto que hable sobre este tema en concreto del semental. Por lo tanto, en etología nos falta mucha información todavía por saber, por investigar. Es muy poco un mes de estudio, es muy poco 3 días que fuimos nosotros para poder concluir algo. Hay otra pregunta que es, ¿quién soltó a esas nuevas yeguas y padrillo? ¿Y por qué? Que nosotros creemos, por lo que leí yo, fue Emilio Solanet, que fue un promotor de la raza criolla. ¿Con qué sentido lo hizo? Honestamente no lo sé. Y se pregunta también la diferencia entre salvaje y cimarrón, que es una pregunta bastante común. Salvaje, en términos científicos, y corregime Raquel si esto no es así, no habrían caballos salvajes en este momento en el planeta Tierra, porque el caballo salvaje sería el que
aquel que jamás fue domesticado hasta el presente. Los caballos cimarrones son aquellos que fueron domesticados y se asilvestraron, o sea, se fueron asalvajando y pasaron varias generaciones sin un manejo formal humano. Eso sería lo que se llaman caballos cimarrones o baguales o ferales, según la parte de Argentina al menos. Bueno, yo este tema ya no lo diferencio demasiado, porque aunque sí que es verdad que se cree en las poblaciones estudiadas a nivel mundial que ya no existen caballos salvajes que procedan en todas sus generaciones anteriores, hasta donde se sepa, se tenga conocimiento. No existen caballos salvajes que procedan de caballos salvajes. Quizá por eso se ha dejado de decir caballos salvajes. Pero yo realmente he buscado en bibliografía y no he encontrado ninguna definición de caballo salvaje. No la he encontrado. Por eso yo no tengo ningún reparo en decir caballo salvaje, porque para mí el salvaje, el feral o el cimarrón es aquella población de caballos que tiene su área de campeo, que es la superficie de terreno que él habita, que él ocupa, ¿sí? Es menor que una zona delimitada, ¿sí? Aunque esté delimitado, aunque sea una finca enorme de miles de hectáreas delimitada, pero si el caballo no necesita más que, por ejemplo, hay caballos que con 3.000 hectáreas tienen suficiente y no tiene intervención humana, para nada, para mí personalmente es salvaje. ¿Por qué? Porque no he encontrado la definición en bibliografía de caballo salvaje. Entonces se puso de moda, hubieron artículos diciendo, se ha descubierto que el caballo salvaje no existe. Bueno, si me das la definición de caballo salvaje, yo no la he encontrado. Genial. Bueno, por el momento no hay más preguntas, así que Lío. si alguien quiere hacer una pregunta es ahora, y si no ya vamos cerrando, que ya estamos hace 1 hora y media en reunión. Bueno, ahí Candela dice muchísimas gracias, muy interesante la charla. Pregunta Sofi si vamos a volver. Ojalá que sí. Por ahora no tenemos planes. Bueno. Hola Juan, ¿me escuchás? Agradecen. Sí. Soy Maui. ¿Me Hola escuchás? Maui, ¿cómo estás? Sí, sí. Ah, bueno. No sabía si esto andaba o no. No, ¿sabés qué me sorprende? Que ¿Qué? vos decís que esos caballos son de origen criollo. Sí. Pero el pelaje y el tipo de caballo no tiene nada que ver con el caballo criollo, prácticamente. Está bien que yo los veo en fotos. Sí. ¿Vos tenés alguna certeza que los largó Solané o es gente que se le ha ido rajado caballos de sus campos y los dejó ahí? Porque yo no lo veo el pelaje criollo gateado. Claro. Solané encontró la mayor parte gateado. Es más, quiso fijar como el pelaje emblemática del caballo criollo, el gateado no lo logró porque no es un pelo dominante. Pero esos son todos oscuros, tienen la cabeza carnerada, no parecen demasiado estilo criollo. Me llamó la atención, por ahí es justo ese grupo que ustedes pudieron ver. ¿No te dijo nada? El tipo se ha escapado, ¿no habrá habido algún escapo de alguna estancia o algo así? Sí, es una muy buena observación, Maui, porque de hecho la subieron, o sea, esa fue la población original que se liberó, pero después, justamente por no tener los alambrados en buen estado, sucedió que hubo intercambio genético, digamos. Incluso hoy sucede que a veces se escapan yeguas y se cruzan con las poblaciones cimarronas. Habían gateados pocos,
habían bastantes lobunos en distintos tonos de lobuno. Sí es verdad que habían, en las poblaciones se veía que había como una dominancia de los oscuros, y justo nosotros para la charla elegimos bastantes fotos de los oscuros. Esto de que fue Solanet el que los liberó, yo lo leí en diversas fuentes, pero a la vez no me animo a decir que fue así con certeza, porque en un lugar leí que los liberaron en el 1942, en otro en 1947, en otro en 1949, entonces yo comparto hasta lo que yo me informé, pero no puedo aseverar que fue Solanet el que liberó esos primeros 10 caballos. Claro, pero fíjate, que se fije Raquel, que salvando, acá tengo la tropilla de 3 corriendo, ¿no? La de los 4 corriendo. Sí, El último tiene el pelaje clásico, sí. que bueno, no sé qué clase de crin tiene cortada, pero los otros no, y no solamente no tienen el tipo de caballo criollo, si te fijas, los hocicos, la carretilla, no son bien clásicos del criollo, pero bueno, debe haber sido una cantidad enorme de caballos que se han escapado y se han liberado, ¿no? Digo yo, Sí. no sé qué te han contado. Y vos, Sí, porque no, yo no lo veo, yo es que fotos no lo veo. eso me contaron, que hubo como intercambio genético de las estancias vecinas. Sería lindo que ya se hace hacer estudios de ADN. Sabés que ya se hace en el ganado vacuno. En estos caballos poder hacer muestra de ADN y conocer un poquito el origen. Pero bueno, ya sé que es un poquito caro. Pero bueno, lo lindo es verlos así en libertad y en ese paisaje. La verdad que les agradezco muchísimo y me encantó la charla. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Maui, a vos. Gracias. Chao. Chao. Sí, también hay aquí una persona, Juliana, ¿no? Que corroborándonos de su experiencia, que sí había sabido de ciertos escapes y mezclas que se hacían. Así que gracias a la gran sabiduría de Maui, que es tía de Juan, que es una sabia. Gracias, Maui. Seguro que todo tiene sus razones de ser. Y creo que hay una chica, Laura, que nos dijo que había quedado su mensaje pendiente. Laura, no sé si te podrías poner el micrófono, si quieres preguntar. Sí, acá estoy, Raquel. Escúchame, no, tengo 5 caballos que ya están amansados todos, ¿no es cierto? Y otros 5 que están en otro potrero. Y hay una yegua que es media, viste, media. Te puede tirar, viste, te tira patadas, qué sé yo. A esos 5, ¿los puedo meter con estos 5? Mira, mi opinión en juntar caballos, ¿sí? Es que siempre que haya un individuo que te pueda resultar un poquito más difícil o más conflictivo de introducir que los otros, busques primero un individuo del grupo de 5 mansos que sea muy tranquilo y experimentado y le juntes con este individuo que es un poco más complicado. Es una yegua. Una yegua. Siempre suele haber algún individuo muy calmado que se relaciona muy bien con los demás. Si puedes identificar dentro de tu grupo alguno de estos, es el que te va a ayudar, el que va a hacer un vínculo con ella para cuando después lo juntes con los demás, se pueda seguir uniendo todavía a este caballo, o sea, que se una a algo que ya conoce, porque si todo le viene de nuevo y se estresa, es muy probable que su nivel de agresión suba. Entonces, yo lo que te recomiendo es juntarla con un individuo muy calmado, mientras tanto... Bueno, sí, mientras, te dejo terminar y después te explico. Mientras le juntas con un individuo calmado, terminar de amansarla bien y después juntarla con el resto de individuos. Ese es mi
mi opinión desde la distancia, sin ver los caballos, que ya sabemos que a veces es difícil opinar sin ver al caballo en concreto. Sí, bueno, yo tengo el mío, que lo agarré de chiquito, y tuvo una hija con esta yegua. O sea que ya armó el vínculo. ¿Me explico? Bueno, y entonces, por ahí, lo que tiene que, por ejemplo, cuando te ve a vos, te quiere como, viste, te baja las orejas, te pega patadas, te quiere pegar patadas, y ya es una yegua grande. Entonces, la quiero, o sea, tener todo cerca, porque los tengo a estos 5 que están todos, que son más o menos mansitos, están acá cerca, y los otros no, están lejos, en otro potrero. Yo ahí lo que te recomiendo es que la yegua te ayude a alguien experimentado. A Juan mismo le puedes llamar, súper recomendable en Argentina a Juan, y también hay personas que aman. Sí, ya sé porque ya lo llamé, en un tiempo estuvimos juntos trabajando. Buenísimo. Me ayudó muchísimo con una yegua, con otro caballo también, así que no, ya sé cómo trabaja, y bueno, lo que sí, después con el tema este de la pandemia, y bueno, la seguí yo, y la terminé, la subí, y bueno, aparentemente quedó bien, porque es una yegua que cuando vos la subís, es re super mansa. Sí, no estamos hablando de subir, aquí no, perdona Laura, pero en este Zoom no queremos hablar de la monta ni de la doma, simplemente que si tienes un individuo que le sube el nivel de agresión, hay que mirar por qué es, hay que buscar la solución para que te sea fácil reintroducirla en el grupo. No sé lo que opina Juan, si nos quieres decir tu opinión. Sí, coincido plenamente, no conozco los caballos de los cuales estás mencionando, Laura, pero sí, está buenísima la consulta, pero de pronto nos la podés hacer a Raquel o a mí en privado. En privado. Claro, porque estamos justo ahora cerrando esta charla de caballos salvajes. Si alguien, Laura o alguna otra persona, tiene alguna otra cuestión, podemos responderla ahora, y si no, ya les agradecemos por la presencia, y esperamos haber podido compartir un poco de lo que fue nuestra experiencia en Torquist con los cimarrones. No, es bárbaro. Muy linda la charla, Laura. me encantó. Gracias. Así que, buenísimo. Cualquier cosa, si tengo que hacerles otra pregunta, se las hago en privado. Genial, gracias. Gracias. Bárbaro. Y me alegro de haberlos visto. Muchas gracias. De nada. Sí quedó bueno. uno, a ver. Entonces, vamos cerrando. Yo les agradezco. No sé, Raquel, si querés decir algo más, y si no, ya vamos cerrando. Nada, simplemente que nos ha sido muy difícil la selección de fotos, el poder expresar algo tan sensitivo, ¿no?, como lo que hemos visto, pero bueno, hemos encontrado esta vía de hacerlo, y muy agradecida a todos, y nada, para mí compartir lo que es mi pasión y lo que más me gusta, que es ver caballos libres. Gracias a todos, y estamos en consulta privada cuando quieran, lo que necesiten. Listo. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a Juan, porque sin él yo no hubiese hecho la charla. Él me animó hace un par de meses y me insistió en hacer la charla. Gracias a su compañera Miel, que ha estado detrás de todo el equipo técnico para hacerlo posible, porque nosotros somos demasiado de campo para preparar esto, así que muchísimas gracias a ella.
Gracias a Anaí por estar desde el silencio, pero sabemos que está ahí. Y bueno, yo siento cada vez más el mundo del caballo evolucionado, que es el que creo que estamos viviendo ahora, con seres y personas cada vez más unidos, donde no hay competitividad, donde tratamos de vivir en base a lo que nos enseñan los caballos, a estar unidos, a estar sincronizados, a apoyarnos unos a otros cuando lo necesitamos. Y ahí estamos, aunque sea a la distancia a veces. Yo estoy en España ahora, Juan está en Argentina, pero ahí estamos también, a pesar de todas las complicaciones aparentes que estamos viviendo ahora, tenemos que estar más unidos que nunca. Gracias, Raquel. Esperemos que se repita. Juan, animal a Raquel para que se repitan las charlas. Besos, chau, chau. Besos. A ver, sí. Bueno, dice Nelly. Los pájaros de la reserva. El destino. Bueno, entonces yo también te agradezco a vos, Raquel, por todo lo que puedo aprender a tu lado, y también vos ahí, Anaí, que nos acompañás siempre. Nos sentimos muy acompañados por vos. Así que bueno, les agradezco a todos por el interés, por haber estado acá, y bueno, vamos ya cerrando entonces con un gran gracias. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias. Chau. Adiós, Gracias, Anaí. Gracias. Gracias, Adiós adiós. a todos. Gracias. España, Chao. Sudamérica. Gracias. Chao, Ani. Hermoso.